Así, si es que llegase a entrar eso, igual se lo voy a explicar. Ya, entonces, vamos a abordar Mi sangre. estos ejercicios de la guía número 2, ¿ya? Si los tienen hechos, para que vayan comparando también respuestas, vayan haciendo las consultas. Si no los tienen hechos, traten de hacerlo ahora también, ¿ya? Para que vayan viendo a lo mejor si van bien encaminados en las derivadas o no, ¿ya? Principalmente estos ejercicios son de cálculo, más que de aplicación. No tienen ejercicios de aplicación acá, todos son del Profesor, cálculo de las derivadas parciales. Dígame. una consulta. Para el día sábado, cuando tengamos su prueba, ¿va a dar plazo usted para entregarlo, no? ¿Cómo? Ya, Para cuando el tengamos día el día sábado. sábado, 30, cuando tengamos su Sí, prueba, va a tener plazo para entrega, ¿no? sí, por supuesto. Les voy a dar Ah, ya. varios días, un par de días. ¿Sí? Después igual tenemos receso, así que último para que la hagan entre sábado, domingo y lunes más tardar. Ya, Ya, profe, gracias. ya. Ya. Entonces, vamos a partir este ejercicio. Acá, ¿cierto? Nos piden la segunda, recordemos un poquito los conceptos que nos parece d cuadrado, ¿cierto? D cuadrado de f, nos están pidiendo la derivada de segundo orden, es decir, la segunda derivada con respecto a y con respecto a x, ¿ya? Y la segunda derivada con respecto a x y con respecto a y. Entonces lo que nosotros deberíamos hacer en este ejercicio es demostrar o comprobar, ya demuestre, ya, o comprobar que efectivamente esta igualdad se cumple, ¿cierto? Yo desde un comienzo les dije, las derivadas mixtas o cruzadas, como lo quería llamar, siempre van a ser iguales. Esto también es importante cuando después trabajes los máximos y los mínimos, porque si están trabajando con la matriz hessiana, esto lo tienes que hacer. Entonces, la calculo una vez, y como estoy tan seguro de mis derivadas, no tengo que calcularla de nuevo, porque me quedan una parte de la matriz, ¿ya? Es el propósito de hacer este ejercicio. Entonces, recordar que si yo tengo la derivada de segundo orden, de y de x, ¿ya? Esto significa la derivada con respecto a y de la derivada con respecto a x, ¿ya? Lo mismo si yo calculo la derivada de segundo orden de x de y, que significa la derivada de x, ¿ya? De la derivada parcial con respecto a y, ¿ya? Entonces, en ambos casos necesitamos, sí o sí, la derivada con respecto a x y la derivada con respecto a y. Ya la vamos a necesitar. Entonces, aquí al ladito, la vamos a calcular. Vamos a calcular acá df de x. Y abajo vamos a calcular df de y. Voy a anotar la función f de x, y 8x cubo más 2x cuadrado, ¿ya? Y al cuadrado más 5y a la cuarta, ¿ya? A la cuarta, ahí estamos. Entonces, vamos derivando con respecto al x, ¿ya? Repito, si alguien tiene problemas con las derivadas, me avisa para explicarlo más lento. Yo a esta altura asumo que ya varios han practicado la derivada y que la derivada está más aprendida, así que voy a ir más o menos rapidito, ¿ya? Contiene x, lo derivo, 3 por 8, 24, x elevado a 2, más, derivo el x, 4, x, y elevado a 2, se mantiene porque es constante, más, terminó sin x, así que me da 0. Listo. Tengo la primera. Ahora con respecto al i, ya, la derivada con respecto al i. El primer término no tiene i, así que me da 0. Paso a este otro término que sí tiene i, derivo el i y me queda 2i, por lo tanto por 2 van a ser 4x cuadrado i. Ya, acuérdense que siempre ordeno números y las letras por orden alfabético.
y derivo 5i a la cuarta, me daría 4 por 5, 20, y elevado a 3. ¿Ok? Ahí está listo, derivado y ordenado. Comprobamos ahora, ¿qué significa? Que ahora la derivada con respecto al x la tengo que derivar con respecto al y. ¿Ya? Entonces, aquí que lo que vamos a hacer, que la derivada vamos a derivar con respecto a y, lo que nosotros encontramos al derivar con respecto al x. xy al cuadrado. ¿Ya? Esto lo voy a escribir más al ladito para que no se vaya a mezclar. ¿Estamos? Derivemos ahora con respecto al y. ¿Ya? Vamos a derivar con respecto al y. ¿Cuánto nos da esto? Si yo derivo con respecto al y, término sin y, así que me da 0. Este término sí tiene y, por lo tanto, derivo el y, me queda 2i por 4, serían 8xy. ¿Ya? Ahí tenemos la primera, la voy a destacar en verde. ¿Ya? Eso es el primero. En teoría, el otro nos debería dar exactamente igual para poder demostrar lo que queremos demostrar. Y en realidad siempre es así, a menos que nosotros a menos que derivemos mal, nos equivoquemos en algo. Y con las derivadas que nosotros estamos trabajando, que todas son diferenciables y continuas, siempre esto se va a cumplir. ¿Ya? Entonces ahora vamos a calcular la derivada con respecto al x de, ¿ya?, 4x cuadrado y más 20y cubo. 4x cuadrado y más 20y al cubo. Derivamos con respecto al x. Ahí tengo el x, acá no, así que sabemos que este segundo término ya nos va a dar 0. ¿Ya? Derivo el x, ¿ya?, bajo el 2 por 4, 8, x, y. ¿Ok? ¿Cumplió? Cumplió. Por lo tanto, ¿ya?, aquí yo estoy comprobando y demostrando que si calculo las derivadas mixtas, ¿ya?, estas van a ser iguales. ¿Ya? Repito, cuando tengan que hacerlo en la matriz, ya que se lo vamos a tener que ver el lunes, en la matriz para los máximos y los mínimos, no es necesario que la calculen 2 veces. Ya saben que debería dar igual. ¿Ok? ¿Dudas, consultas? Lo dejo ahí por si alguien lo está revisando, o lo está comprobando, o lo está anotando. Ya, continuamos entonces. Repito, por si alguien se viene integrando, estamos haciendo 3 ejercicios, vamos a hacer 3 ejercicios de la guía número 2, ¿ya? Que fueron solicitados por la profesora, me dijo el 3, el 5 y el 6, si no me equivoco, ¿ya? Me pidió que resolviéramos estos 3 ejercicios de la guía número 12 hoy día, ¿ya? Ejercicio número 5, ¿ya? Repito, todos estos ejercicios son una especie de demostraciones, ¿ya?, o cosas que nosotros tenemos que comprobar y nos sirve para saber si efectivamente estamos realizando bien las derivadas, ¿ya?, calculando bien las derivadas o ejercitando bien las derivadas. ¿Qué dice acá? Dice, calcule la segunda derivada, la derivada de segundo orden con respecto al x, y la derivada de segundo orden con respecto al y, ¿ya? Es decir que tengo que derivar 2 veces con respecto al x, luego derivar 2 veces con respecto al y si yo logro, y si al sumar estas 2 derivadas me da 0, es porque hice bien los cálculos de mi derivada, ¿ya? Así que, primero que todo, nos vamos a concentrar en derivar. Entonces vamos a calcular, recuerden, de f cuadrado de x cuadrado significa, buenos días, ¿ya?
significa esto, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, tenemos acá, vamos a calcular, repito, vamos a calcular, la voy a pintar en azulito, ¿ya? Vamos a calcular esta, acá, ¿ya? Luego vamos a calcular la otra, y finalmente vamos a sumar para demostrar lo que queremos llegar, que la suma de estas dos derivadas da 0. Si no nos da 0 es porque o derivamos mal o sumamos mal, ¿ya? Entonces, repito, el propósito de esto es simplemente ejercitar la derivada. Para poder, fíjense, para poder calcular esta segunda derivada necesito sí o sí la primera, y la primera derivada la vamos a calcular aquí, al lado, ¿ya? La función de f de x, y es logaritmo natural de x cuadrado más y al cuadrado, ¿cierto? Sí. Entonces vamos a calcular la primera derivada entonces con respecto al x. La primera derivada con respecto al x. Concentrémonos acá. ¿Cómo se deriva el logaritmo? ¿Cómo se deriva el logaritmo? Recuerden que el logaritmo se deriva 1 partido en el argumento por la derivada del argumento. Derivada del ¿Cierto? argumento. Sí, muy bien. Esa lógica es para derivadas de una variable, de 50 variables, ¿ya? De 2 variables, las variables que sean, siempre se utiliza la misma lógica para el logaritmo. Entonces, vamos a escribirlo acá, sería 1 partido en x cuadrado más y cuadrado, 1 partido en el argumento, por la derivada de esto, pero con respecto al x, ojo ahí, con respecto al x, sería derivo el x cuadrado, 2x, derivo el y con respecto a x, 0. ¿Ya? Lo voy a escribir ordenadito solamente, 2x partido en x cuadrado más y al cuadrado. ¿Ya? Ahí tenemos nuestra primera derivada. Entonces, ¿qué nos piden? Nos están pidiendo la segunda, así que debo volver a derivar esto mismo con respecto al x. ¿Ya? Entonces ahora vamos a derivar con respecto al x, 2x partido en x cuadrado más y al cuadrado. Ya. ¿Qué regla de derivación tengo que aplicar acá? Pregunta. ¿El cociente? Del cociente o de la fracción. ¿Ya? Se las voy a anotar aquí al ladito. ¿Ya? Es decir, si tengo u, parece doble cabeza, u y b, ¿ya? O h y f, recuerden utilizar las letras que quieran también. Me queda abajito siempre, es el v al cuadrado menos así, ¿cierto? Entonces, esa es la regla que nosotros vamos a utilizar. Acá nuestro u va a ser el 2x, nuestro v va a ser x cuadrado más y al cuadrado. ¿Ya? Los voy a anotar entonces. U, ¿ya? Yo siempre recomiendo anótenlo bajito para que no se vayan a perder. Va a ser el 2x y el v va a ser x cuadrado más y al cuadrado. Por lo que implica que sus derivadas con respecto al x va a ser 2 y la derivada de v va a ser 2x más 0 porque el otro es un término cónico. ¿Ok? Aplico la receta. Ahora, ¿qué dice? La derivada de u por v, es decir, 2 por x cuadrado más y al cuadrado, menos, ya, recuerden que la de la multiplicación es con más, la de la división es con menos, me queda ahora v derivado, 2x por u. Todo esto dividido en x cuadrado más y al cuadrado, que es v al cuadrado. ¿Ya? Ahí tenemos nuestra
tenemos nuestra segunda derivada. Recomendación, no es necesario, ya se lo he dicho en otras ocasiones, no es necesario que esto de acá abajo se pongan a calcularlo, ¿ya? Pero sí es importante que en el numerador podamos reducir los términos semejantes o ordenar. Por ejemplo, multiplicar ese 2, multiplicar estos 2 también, ¿ya? O sea, nos quedaría 2x cuadrado más 2y al cuadrado menos 2 por 2 me va a dar 4x cuadrado, ¿ya? Así que ahí tendríamos nuestra derivada. Y si es que se pueden reducir los términos, en este caso, abajito, x cuadrado más y al cuadrado, ya nos quedaría menos 2x cuadrado más 2y al cuadrado. ¿Ok? O sea, ahí tenemos nuestra segunda derivada. Ya, la vamos a revisar. Repito, para derivar el logaritmo es 1 partido en el argumento por la derivada del argumento. ¿Ya? Aquí tenemos la primera derivada. Para calcular la segunda derivada, tenemos que volver a derivar este resultado con respecto a la misma variable x. Utilizamos la regla del cociente, ¿ya? O de la división o de la fracción, pero cuando usted tenga la variable involucrada en el numerador y denominador, utilizamos esta regla. Nuestro u es el 2x, nuestro v es el x cuadrado más el y cuadrado, ¿cierto? U, v. Por lo tanto, sus derivadas es 2 y la derivada de v es 2x, ¿ya? Luego se multiplica, ¿cierto? Yo aquí por eso la anoto también para que ustedes recuerden que se multiplica cruzadito. 2, o sea, u' por v, es decir, 2 por x cuadrado más y cuadrado, menos v' por u. ¿Ok? Ahí está, v' por u. Luego, aplicando propiedad distributiva, ¿cierto? Con el 2 nos queda 2x cuadrado más y cuadrado menos 4x, y resuelvo esa multiplicación, 4x cuadrado, y estos dos términos son semejantes, así que nos queda de esa forma nuestra derivada. ¿Alguna consulta, pregunta? Consulta, pregunta. Ya, entonces aquí tenemos la primera parte de el ejercicio. ¿Ya? Lo que está en el ejercicio, en el enunciado, la parte azul, no nos estaría dando ese resultado. Esperemos que al sumar el otro nos dé 0. ¿Ya? Ahí dejo un ratito más la derivada por si alguien la estaba haciendo o la estaba anotando. Consulta, Ya. Jorge. ¿Sí? Eh, ¿Sí, esto que dice demuestre cuando te da el ejercicio, por ejemplo, cuando te dice que sume las dos derivadas y que te dé 0, eso ¿Ya? al fin y al cabo es el resultado que tiene que darte, ¿cierto? Sí, Ah, ya. sí, Si, sí. si no te diera ese resultado, significa que el ejercicio hay algo malo para atrás. Exactamente. Todos Mm. estos ejercicios tienen esa finalidad. De hecho, si uno, por ejemplo, a mí me dijeron que el uno lo habían hecho en clases, ¿ya? Que Sí. uno derive, ¿ya? Y que haga todo el procedimiento algebraico para comprobar si efectivamente es así. Porque al momento de decir demuestre es porque es así, ¿ya? Entonces, Mm. si uno no le da es porque algo hacia atrás hizo mal. Entonces tiene la finalidad de que nosotros ejercitemos la derivada, de que uno ejercite y vaya comprobando a sí mismo si es que estoy derivando bien o no. Por ejemplo, en el 3 también, ¿ya? Tiene que ser así. En el 4, en el 5 igual, ¿ya?
Ya. Sí, porque en cada enunciado te vienen Bien. diferentes, o sea, el nombre y el ejercicio como que te bloquea de principio, pero después lo vas asimilando y empiezas a resolverlo Sí, bien. Pero de principio te choca. sí, sí. En todos estos ejercicios que dice demuestre, yo les recomiendo eso, que ustedes, por ejemplo, los saquen por partes, ¿ya? Y después vayan armando si efectivamente se cumpla lo que dice demostrar, ¿ya? Lo que efectivamente se dice demostrar. Entonces, ya aquí, por ejemplo, yo todavía en sí no estoy trabajando en el ejercicio, sino que yo lo hago un desglose para después armar exactamente ese ejercicio. Esto que está acá, esta suma. Ahora, por ejemplo, recién vamos a trabajar la parte amarilla. Entonces aquí, abajito, al ladito, vamos a anotar el resultado de la parte amarilla. Y eso todo lo vamos a ir haciendo al momento de derivar nomás. Ya, aquí vamos a sacar entonces, ahora, vamos a sacar la parte amarilla que es de f de i al cuadrado. ¿Ya? ¿Y esto qué significa? Que la derivada parcial de i, ¿ya? De f de i. Entonces vamos a derivar dos veces con respecto al i. ¿Ok? Entonces esto que está acá, vamos a borrar, porque ya no nos sirve. ¿Ya? Ojo, no les recomiendo borrar. Ya no les recomiendo borrar. Porque si esto no nos da y tenemos que buscar el error, tendría que hacerlo de nuevo. Esperemos que no pase. Ya, pero no les recomiendo borrar. Dejen todo anotado, todos los procedimientos, todos los pasos que hicieron, sobre todo en la evaluación, porque al momento de revisar, ahí pueden sacar puntos igual. Aunque no lleguen al resultado, si hicieron una de las dos derivadas le hicieron bien, el ejercicio tiene puntaje igual. ¿Ya? Así que no les recomiendo borrar. Ahora vamos a derivar con respecto al i. Vamos a sacar de f de i. Entonces, la misma lógica para derivar el logaritmo. 1 partido del argumento por la derivada del argumento. 1 partido del argumento por la derivada del argumento, que en este caso, como estamos derivando con respecto al i, ¿cierto? Este nos da 0 y este nos da 2i. Entonces, 2i. Lo dejo ordenadito. X cuadrado más i. Todo esto al... No, ahí no. Ahí no. Sí. Ahora, tenemos que sacar la segunda. Nuevamente, vamos a derivar lo que nos dio. Voy a anotar ahí. X cuadrado más y al cuadrado. De nuevo, propiedad derivada del cociente, u, v. Entonces, anoto u, que es 2i, v, que es x cuadrado más y al cuadrado. Derivo, la derivada de u va a ser 2, y la derivada de v va a ser 2i. Muy parecido a la anterior, solamente que ahora estamos trabajando con el i. ¿Ya? Entonces, la derivada de u por v, la derivada de u, 2 por x cuadrado más y al cuadrado, menos, ¿ya? 2i, que es v', lo voy a anotar así mejor, ¿ya? 2i por 2i. Todo esto dividido, recuerden la fórmula de la derivada del cociente, x cuadrado más y al cuadrado al cuadrado. ¿Ya? Vamos a multiplicar y nos da 2x cuadrado más 2i al cuadrado menos 4i al cuadrado. X cuadrado más i al cuadrado. Y esto nos da, podríamos reducir estos términos semejantes, nos va a dar 2x cuadrado menos, estos son los términos semejantes que hay que reducir,
2i al cuadrado. Partido de x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Listo. Tenemos nuestra segunda derivada. ¿Ya? Ahí está la segunda derivada completa. No sé. Repito, resumen, para ir revisando si es que está bien. Estamos derivando el logaritmo, 1 dividido en el argumento, bien, por la derivada del argumento, ¿ya? 0, 2i, ¿ya? Bien, la tenemos lista, tenemos la primera derivada, calculamos la segunda derivada con respecto a la misma variable, derivada del cociente, u, v, ¿verdad? U, v, y sus derivadas, ya la derivada de u es 2, la derivada de v, 2i, en este caso porque estamos derivando con respecto al i, y esta derivada del x cuadrado nos estaría dando 0. Ya, aplicamos la receta para derivar este cociente, ya, u' por v, u' por v, v' por u, ya, v' menos v' por u. Multipliqué, ¿ya? Se hicieron las multiplicaciones y luego se reducen los términos semejantes. 2x cuadrado se mantiene. 2i cuadrado menos 4i cuadrado, eso se redujeron y quedaron en menos 2i al cuadrado. ¿Ya? Repito, lo de abajo no es necesario calcular ni resolver. ¿Ya? Lo dejo ahí un minutito por si acaso. Alguien está anotando, está revisando. ¿Ya? Este es el que Jorge, me voy a llevar. una Dígame. consulta. 2x cuadrado menos 2i cuadrado, ¿Mm? eso es el resultado de la segunda derivada. Es que me Sí, perdí al último. sí. Ese es el Este es el resultado resultado de la segunda de la derivada. segunda. Sí, este es el de la primera, ¿ya? Y acá se volvió a derivar y nos dio esto. Ah, ya. Sí, ¿Ya? es que entonces habría de colocarle derivada, la segunda derivada de i, ¿cierto? Sí, Ya. justamente por eso me llevo acá el resultado. Porque esto es la segunda derivada de i, acá. ¿Ya? Entonces ahí tengo las dos respuestas. Entonces, aquí tengo la amarillita que pinté en el ejercicio, que me dio esto que está acá, y la azul que me dio esto que está acá. ¿Ya? Entonces ahí tenemos las dos partes. ¿Qué es lo que dice ahora el enunciado del ejercicio? Que si yo sumo estas dos derivadas de segundo orden, me debería dar 0. Debería. Si es que lo hicimos bien, me debería dar 0. Lo vamos a comprobar. ¿Ya? Así que me llevo todo esto para otra página y aquí lo vamos a comprobar. ¿Ya? Voy a ordenarlo por mientras. Entonces aquí tengo el resultado azul, el de la primera parte, que dice que tiene que ser más el segundo resultado que yo obtuve. ¿Ya? Este me quedó más grande, sí. Más tiene que ser, debería ser 0. ¿Ya? Nos dará efectivamente 0. Si nos da 0 es porque está bien. ¿Ya? Entonces, vamos a sumar. Para sumar fracciones, y porque yo les dije que no era necesario calcular esto que está aquí abajito, para sumar fracciones, fíjense que el denominador es exactamente el mismo. Por lo tanto, para sumar fracciones, el denominador, si es el mismo, se mantiene. Y solamente me preocupo de sumar los numeradores. Entonces escribo acá los numeradores. 2x cuadrado más 2y al cuadrado más el segundo numerador, 2x cuadrado menos 2y al cuadrado. ¿Ya? Acá tengo este denominador
Y aquí con amarillo voy a destacar que acá tengo el otro denominador. ¿Ya? Y que es, o sea, el otro numerador, que el denominador es el que se mantiene. ¿Ya? Entonces, ahí sí, recuerden que se suman las fracciones. Si yo ahora reduzco los términos semejantes, ya los términos semejantes aquí, ¿cuáles serían? 2x cuadrado negativo más 2x cuadrado, ¿cuánto da eso? 0. 0. ¿Ya? Más 2y cuadrado positivo menos 2y cuadrado, 0 también. Qué maravilla. Y por lo tanto nos da 0 dividido en x cuadrado más y cuadrado al cuadrado, lo que esto es 0. Recuerden que si yo tengo 0 en el numerador, inmediatamente, no importa lo que tenga en el denominador, mientras sea distinto de 0, ¿ya? Este resultado va a ser 0. ¿Cumplimos? Lo demostramos. Eso significa que las derivadas que nosotros hicimos estaban bien. Cumplimos. ¿Ya? Entonces, yo les recomiendo, si en la evaluación aparece una pregunta de este tipo, que ustedes, por lo menos, se preocupen de calcular todas las derivadas que están involucradas en el ejercicio. ¿Ya? Eso es lo primero. Voy a mostrar la guía. Por ejemplo, si saliera algo como el 1, ¿ya? Ves el trabajo de primero, ¿ya? Vamos a calcular esta, la calcula. ¿Ves? Listo. Tenemos lista esa. Hacemos esta, la calculamos. Esta otra, la calculamos. Esta otra, la calculamos. Y luego rearmamos el ejercicio. ¿Ya? Vayan desglosando. Acá, por ejemplo, en el 4 deberían haber hecho lo mismo. ¿Ya? Aquí, el 4 me pide esta derivada de segundo orden. Me olvido un poquito del ejercicio y me preocupo solamente de calcular esa derivada. Además me pide esta otra segunda derivada. ¿Ya? Me olvido un poquito del ejercicio y me preocupo de calcular esa derivada. Después que calculo las derivadas, las reemplazo en el ejercicio que a mí me estaban pidiendo. ¿Ya? Acá hice lo mismo. Calculamos la primera derivada de segundo orden que necesitaba para el ejercicio. Calculamos la segunda derivada de segundo orden que necesitamos para el ejercicio. Y una vez que se calculan, la llevo al ejercicio para demostrar o comprobar lo que a nosotros nos están pidiendo. ¿Ok? Como les digo, supongamos que en la evaluación aparece esto. Por último, deje las derivadas escritas. ¿Ya? Supongamos que a lo mejor no nos dio 0. ¿Ya? Pero dejen escrito dentro del desarrollo todas las derivadas que hicieron. El puntaje igual. ¿Ya? Ejercicio 6. Ya, de los que teníamos que revisar de la guía. Pregunta: ¿qué regla tenemos que aplicar acá para derivar esto? Porque aquí no dice nada. Me parece que la cadena, Muy bien. pero Sí, la regla la cara. era una respuesta al volado nomás, Jorge. Ya, pero ¿por qué? Ya. Porque asumí que ¿Mm? hay dos variables, pues. Sí, sí, ¿Sí? Porque sí, una esa es la depende de la otra, respuesta. ¿no? Exactamente. Porque hay dos variables y una depende de la otra. Ahí complementaron la respuesta. Bien. Ya, eso es. Porque en realidad la primera función es de una variable. ¿No? Porque solamente tiene X, no dice X como Y. Pero hay otras variables involucradas y esa una variable depende de la otra. Entonces, si nosotros miramos, F depende de X y a su vez X depende de R y de S. ¿Ya? El S está ahí, solamente está molestando. ¿Ya? Entonces, acá deberíamos derivar la función con respecto al
R. Vamos a aplicar la regla de la cadena. Entonces, ¿cuál es df? Lo que nosotros nos están pidiendo, df de R, df de R. Vamos a derivar. Recuerden que si acá tengo dos variables, ¿ya? Tengo que hacer una matriz con dos columnas. ¿Ya? Si tengo 3 con 3, pero como tengo una, solamente necesitamos la derivada de f con respecto al x por, pasamos a la variable más chiquitita, dx de r. ¿Ya? Si este hubiese sido f de x, y, yo hubiese puesto más df de y, ¿cierto? Por di de r. Pero no es el caso. ¿Ya? Entonces solamente vamos a una regla de la cadena un poco más chica, entre comillas, o sea, se ve más cortito. Entonces, ¿qué derivadas necesitamos? Necesito la derivada con respecto al x y necesito la derivada con respecto al r. Vamos a calcular entonces, al ladito, la derivada de la función con respecto al x. Y voy a anotar aquí la función x cuadrado por logaritmo, anoté el por si acaso. Ya. ¿Por qué anoté el por? Porque vamos a concentrarnos en derivar esto. Esto es como las derivadas que se veían al principio, ya de una variable. ¿Por qué anoté el por? Porque acá tenemos la derivada del producto, ¿ya? Es decir, u por v. ¿Ya? Así que voy a dar el espacio para que se anoten. ¿Ya? X cuadrado por logaritmo de x cuadrado más 6. Entonces aquí las vamos a anotar, como acostumbro a hacerlo. X cuadrado y el v logaritmo de x cuadrado más 6. Lo que implica que sus derivadas son u', 2x, v', 1 partido en el argumento por la derivada del argumento, que sería 2x. Voy a dejarlo ordenado al tiro hoy. Ahí. ¿Ya? Entonces, vamos a aplicar la regla del producto. La voy a anotar acá. U' por v más v' por u. Multiplicamos estas. ¿Ya? Entonces tenemos 2x por logaritmo de x cuadrado más 6 más, ahora v', 2x partido en x cuadrado más 6 por logaritmo de x cuadrado más 6. No, aquí me equivoqué, es por x cuadrado, ¿cierto? Esta por eso, sí. Entonces ahí tenemos la regla del producto. ¿Ok? Repito, regla del producto porque dice x cuadrado por logaritmo de x cuadrado más 6. Mi u va a ser el x cuadrado, por lo tanto su derivada es 2x. V logaritmo de x cuadrado más 6, por lo tanto su derivada es 2x partido en x cuadrado más 6. ¿Ya? Recuerden, 1 partido en el argumento, por la derivada del argumento, que nos daba 2x. Multiplicamos u' por v, aquí está, más v' por u. Ya. Voy a reescribirlo un poquito más ordenado acá.
multiplicando lo que se pueda multiplicar. Un error no es tan común, pero sí por si acaso, que tratan de pueden multiplicar ese 2x por lo que está dentro del argumento, ¿ya? El argumento en este caso no se toca, el argumento del logaritmo. Luego, por si acaso, no lo traten de hacer. 2x por x cuadrado, me queda 2x cubo partido en x cuadrado más 6. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos la primera. La primera, la que está aquí, la que estoy marcando en azulito, aquí la tenemos. Y ahora necesitamos la derivada de x con respecto al r. Ya, la derivada de x con respecto al r. Entonces, vamos a calcularla. ¿Cuánto vale x? Según el enunciado, r más 3s elevado a 6. Vamos a calcular de x de r. Ahora, estoy mostrando la respuesta cuando lo hice. Se lo había borrado todo. Ya. Vamos a derivar, ¿cierto? Aquí recuerden que también vamos a utilizar otra técnica de derivación, que es u elevado a n, ya que es n por u elevado a n menos 1 por la derivada de u. ¿Ya? ¿Qué significa? Que este 6 lo vamos a bajar, me queda 6 r más 3s elevado a 5 por la derivada del paréntesis con respecto al r. Esta derivada me da 1 y esta derivada me da 0. ¿Ya? Esta derivada me da 1. 6 por 1, 6, así que ese 1 perfectamente lo puedo ahí eliminar. Listo, ya tengo la derivada con respecto al x. ¿Ya? La amarillita. ¿Ya? Tengo la derivada con respecto al x, la derivada con respecto al r. Lo voy a reemplazar en la fórmula. F de r. ¿Ya? Lo voy a copiar, sí, para no tener que anotarlo. El resultado azul. Y está. Por, y cuidado con este error, por, voy a anotar aquí, por. Cuidado con este error. ¿Ya? ¿Qué es lo que le falta al ejercicio ahí? ¿Qué es lo que le faltó cuando dije cuidado con este error? Hay algo que no puse. Lo muestro de manera más panorámica. ¿Ya? Aquí está la función, se derivó con respecto al x, ahí está. Todo esto es la derivada con respecto al x, todo esto. Lo voy a destacar azulito. Azul, azul, azul. Todo esto es la derivada con respecto al x. Me faltó 2x. ¿Faltó x? 2x. ¿No? No, sí está aquí, ahí está. Ahí está. Ahí está. Algo más simple, faltó algo más simple, pero si no lo pongo me equivoco. ¿Ya? Y acá está la otra Y- parte. Y cuadrado. Más simple todavía. Es más simple el error. Y acá está el otro. Al momento de reemplazar. Ya, si al momento de reemplazar yo aquí tengo una suma, ya recuerden que siempre que reemplazamos puede parecer mínimo esto. Eso debe llevar paréntesis. ¿Ya? Ojo ahí. Puede parecer mínimo, ¿ya? Un paréntesis nomás. Pero ¿qué significa? Que eso que yo tenía destacado en amarillo multiplica al primero y al segundo.
Es decir, multiplica todo. Por eso aquí lo destaqué y dije, todo esto es la derivada con respecto al x. ¿Ya? Para que no se les vaya a pasar. Y ahora quiero agregar algo a las derivadas, a la regla de la cadena. Que no nos había pasado, no nos habíamos encontrado en estas situaciones con los que habíamos hecho, porque habíamos hecho unos que eran más sencillitos. Que aquí nos estamos encontrando con un problema. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Que derivé con respecto al R, ¿ya? Pero aquí aparece R, S, X. Entonces, ¿con cuál variable me quedo? ¿Con la original o me quedo con la R y la S nomás? ¿Ya? Cuando nos pase esto, ojo, miren, les voy a mostrar la diferencia. Para que me entiendan. A ver, esto no. Creo que por eso. Ya. Fíjense que cuando reemplazábamos, todos nos quedaban en las variables originales. Es decir, todo nos quedaba en X e Y. Ya, todo nos quedaba en X e Y. Entonces, esto técnicamente ya está derivado. ¿Podríamos nosotros expresarlos con respecto a t? ¿Ya? Si es que nos piden que quede con respecto a t, tendríamos que reemplazar cuánto vale el x, r, s y t, ¿ya? Y el y lo reemplazamos y podemos encontrar otra expresión equivalente. Pero fíjense que todo nos quedó en x e y. ¿Ya? No se mezclaron las x con las y, además de las r con las t. No se mezclaron las variables originales con las otras variables. ¿Sí se entiende el concepto? ¿Ya? Todo nos quedó en x e y. ¿Qué es lo que nos pasó ahora? Se mezclaron las x con las r y las s. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos vamos a ver obligados a reemplazar o sustituir las x por esto que está acá. ¿Ya? ¿Para qué? Para que todo me quede en función de r y de s. ¿Ya? Entonces el resultado, técnicamente, repito, esto ya está derivado. Lo que pasa es que no es correcto dejarlo escrito, mezclar las variables, es decir, mezclar estas variables con estas otras variables. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Algo bien sencillo. Decir, bueno, si x, dice arriba, si x, lo estoy anotando, es igual a r más 3s elevado a 6, entonces, esto lo estoy anotando por un tema de espacio nomás, porque está aquí arriba. En cada parte donde ahora me encuentre el x, lo vamos a dejar con esta expresión. Por ejemplo, 2, ¿ya? X, entonces 2, r más 3s elevado a 6, me va a faltar espacio, por logaritmo de x cuadrado, por logaritmo de r más 3s elevado a 6 al cuadrado más 6 más, lo voy a mover ya por un tema de espacio, ¿no? Aquí, más, sigo reemplazando, 2, ahora x elevado a 3, por lo tanto me va a quedar r más 3s elevado a 2 elevado a 3 dividido, ¿ya? Dividido, dice x elevado a 2, entonces r más 3s elevado a 6 elevado a 2 más 6, cierro paréntesis, por 6r más 3s elevado a 5. ¿Ya? Entonces, ¿qué hice? Que como el x
El ejercicio me está diciendo que ese era el valor del X. Para que las variables no me queden mezcladas, las dejo todas en las variables R y S. Entonces, ahora todo me queda en función de R y de S. ¿Ya? Eso sería lo ideal. Eso siempre es lo ideal. Ahora, esto que está acá, obviamente se puede calcular, pero no lo vamos a hacer ahora. O sea, estaríamos una hora resolviendo o tratando de desarrollar esto. A lo más podríamos tratar de reducir los exponentes. ¿Ya? Menos nos vamos, y nunca, es imposible que ustedes les pidan, por ejemplo, resolver el binomio elevado a 6. No se lo van a pedir. Acá nos va a quedar el binomio elevado a 12. ¿Ya? Entonces, por eso les digo, quedaría algo demasiado gigante. No tiene sentido hacerlo. A lo más, vamos a hacer esto. ¿Ya? Donde dice 2R más 3S elevado a 6 por logaritmo. Aquí tengo elevado a 6 elevado a 2, ¿ya? Logaritmo de R más 3S elevado a 12, los exponentes se multiplican, a 6, más, acá lo mismo, 6 por 3, 18, o sea, 6 por 3, 2 por 3, 6, 2, R más 3S elevado a 6, ¿ya? Acá lo mismo, 6 por 2, 12, R más 3S elevado a 12, más 6, todo esto en un paréntesis grande, por 6, R más 3S elevado a 5. ¿Ya? Esa sería la respuesta. Repito, sería imposible que le pidan calcular esto porque tiene un binomio elevado a 6, un binomio elevado a 12. ¿Ya? Así que la respuesta la tendríamos que dejar hasta ahí nomás. Si en la evaluación, alguien me podría preguntar, profe, pero si en la prueba me sale, si en la evaluación le pidieran, por ejemplo, calcularlo, es porque a lo mejor, a lo más, se va a encontrar con un binomio elevado a 3. ¿Ya? Porque eso es factible hacerlo, se puede hacer. Pero un binomio elevado a 12, no. Estaríamos mucho rato intentando hacerlo. Por eso generalmente no se resuelven, se dejan escritos así. ¿Ya? De hecho, creo que en un ejercicio de la guía 1 se podía hacer, pero era porque estaban los binomios elevados a 2 nomás y se podía resolver y se reducía. ¿Ya? Pero acá no se podría. Se podría, pero es muy largo. ¿Preguntas? Imagino que este ejercicio igual está enredado. ¿Preguntas? Igual es más enredado este ejercicio. Sí, por eso digo preguntas. Sí, Sí, Jorge, este es de la guía 2, ¿cierto? sí. Guía 2, ok. Sí, para los que se vienen integrando, ya repito, a mí me pidieron resolver estos 3 ejercicios de la guía 2. ¿Ya? El ejercicio 3, el 5 y el 6. ¿Ya? Que tenían que hacer esos ejercicios. ¿Por qué? No sé. Además que me dijo que los otros lo habían hecho en clase. ¿Ya? Entonces, por eso me dijeron que hicieran hoy día estos ejercicios, hoy sábado, de la guía 2. ¿Ya? Voy a hacer un recuento del ejercicio. ¿Ya? Mientras muestro la panorámica completa. Me quedo bastante desordenado, perdón. Ya, acá nos dan una función de una variable, ¿ya? Que es x, pero esa variable además depende de otra, ¿ya? De otras dos, que es r y que es s. ¿Ya? Y nos están pidiendo df de r, es decir, tengo que derivar la función que depende del x, pasar por el x para llegar al r. Entonces eso me está diciendo implícitamente
que tengo que derivar con respecto a la regla utilizar la regla de la cadena. En este caso, la regla de la cadena que se genera es bien cortita, porque la función original tiene una variable. ¿Ya? Si hubiese tenido dos, me queda más otra cosa. ¿Ya? Pero como lo dije en este momento, en el momento que escribí esta fórmula, que no los confunda que esta sea cortita, porque igual llegamos a una expresión bastante larga. Ya, vamos a derivar la función con respecto al R. Para ello, necesito la derivada de la función con respecto al X y la derivada de la función con respecto al de X con respecto al R. Acá al ladito se hicieron las derivadas. ¿Ya? Se calculó la derivada de F con respecto al X, aplicando la regla del producto, ¿ya? De U por V. O sea, se aplicó la regla del producto, se ordenó y quedó escrito así. ¿Ya? Que es esta parte. ¿Ok? No olvidar el paréntesis porque esta expresión tiene dos términos algebraicos. Luego se derivó la variable X, ya, que dependía de R y S, pero se derivó solamente con respecto al R porque es la que nosotros nos están pidiendo en el ejercicio. Acá se utilizó la propiedad para derivar una potencia, ¿cierto? U elevado a n, se baja el n, ¿cierto? Que por eso nos queda el 6, se le resta 1 al exponente, se multiplica por la derivada del u, que es 6, o sea que es 1. Y 1 por 6 sigue siendo 6, por eso no lo escribí. Que es esta parte amarilla. ¿Ya? Que es lo que les mencioné yo, que en esta parte del ejercicio, técnicamente el ejercicio ya está derivado. ¿Ya? Si usted, por ejemplo, en una evaluación hace esto, si fuera, por ejemplo, 10 puntos, le deberían poner 8. ¿Ya? Porque técnicamente esto ya está derivado. Pero ¿qué es lo que sucede? Que nos están quedando, nos están mezclando, estamos mezclando las variables. ¿Ya? Es decir, estamos mezclando las variables del X, de la función original, con las variables de las cuales depende el X. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer? Para que esto no quede mezclado y además que nos están viendo la derivada con respecto al R, lo correcto matemáticamente es que yo, en todas las partes donde tenga el X, ¿ya? Si bien el X vale R más 3S elevado a 6, lo reemplacemos, ¿ya? Entonces, en todas las partes donde tengo el X, este que está aquí, lo reemplazamos. ¿Ya? Lo reemplazamos, se reemplaza ahí, acá, acá. Y lo único que yo hice para ordenar, ¿ya? Sí, igual se podría factorizar, pero nunca, por si acaso, ni siquiera lo intente, resolver este binomio elevado a 6 menos el elevado a 12. ¿Ya? Lo único que hice fue aplicar las propiedades de las potencias, para ordenarlo un poquito más. Por ejemplo, si tengo elevado a 6 elevado a 2, lo dejé en 12, elevado a 2 elevado a 3, lo dejé elevado a 6, elevado a 6 elevado a 2 también en 12. ¿Ya? Ahí estaría la derivada y toda esta derivada me queda en función de R y S. ¿Ok? ¿Cuándo a lo mejor tendría que resolver esto? Repito, cuando a lo mejor está elevado a 3. Ya, ahí sí es factible hacerlo, elevado a 2. Pero antes no. Ya, o sea, si es más, no, déjelo así. No. Ya. Y con eso, estamos listos con la guía número 2. Vamos a pasar a la guía número 3 ahora. ¿Ya? De la guía número 3, como les dije al principio, aquí está, ¿dónde está? La tengo. Aquí está la guía número 3. Aquí está la guía número 3. Yo he resuelto hasta el ejercicio 3. Ya no he resuelto el ejercicio 4, 5 y 6. ¿Ya? El 5 no lo he terminado porque estaba preguntando justamente con qué lo estaban haciendo. Me dijeron que con el gradiente, matriz jacobiana y hessiana. ¿Ya? Para explicárselo de la misma forma, entonces igual lo quiero verificar con la profe. Sí, para no confundirlo. Entonces, tengo el ejercicio 1, 2 y 3. ¿Cuál de estos ejercicios,
ya, porque me dijeron que esta guía igual la iban a trabajar hoy día en clases, ya hicieron, o cuál quisieran hacer. ¿Mm? Estoy, El 3 creo que ya lo hicimos. ya, ¿tres lo hicieron? Creo que ¿Cuál sí. quisieran hacer? ¿Ya? ¿Cuál quisieran hacer? Alguien que me diga el 1, el 2, el 3. El 1. ¿Ya partamos por el 1? ¿Sí? Sí. Yo no tengo problema. Ya me lo voy a copiar a la... Ah, no, la copio acá, no. Voy a recortar este pedacito. Oh, me quedó mal. Ya recuerden que el lunes igual vamos a terminar la guía número 3, ya abordando también los ejercicios de máximo y mínimo. Lo que pasa es que yo no los quiero abordar ahora. Si tengo uno, este lo hice, pero no lo quiero abordar ahora hasta que asegurarme de explicárselo igual, tal cual, para no confundirlo. Bueno, que algo de esto de máximo y mínimo ya habíamos visto, que era, por ejemplo, sacar la primera derivada, la segunda, igualarla a 0. Ya tenían unos ejercicios que eran así, realizar el sistema, ya y en el fondo aquí teníamos que interpretarlo como el valor crítico, o los puntos críticos, dependiendo del sistema. Ya, aquí tenemos el 1. Ojo, en este simplemente nos piden calcular ambas derivadas. ¿Ya? Este es un ejercicio netamente de cálculo. ¿Ya? Calculemos. Vamos sacando las derivadas. ¿Ya? Nos piden primero con respecto al i. ¿Ya? Voy a anotar la función. Mientras tanto, si alguien lo tiene hecho, voy a comprobar el resultado. Si alguien no lo tiene hecho, lo puede hacer ahora. ¿Ya? Tengo, ¿cierto? Un cociente. Por lo tanto, acá tengo el u. Y acá tengo el v. Entonces voy a anotar acá mi u, que es xi, perdón, voy a anotar acá abajito mi v, que es x cuadrado menos y al cuadrado. Y sus derivadas, ¿ya? La derivada de u es i, y la derivada de... no, perdón, estamos derivando con respecto al i, ojo. Por lo tanto, la derivada de u va a ser x, y la derivada de v va a ser menos 2i. ¿Ya? Ojo ahí. ¿Ya? No perder el foco de la variable con la que estamos derivando, ¿ya? Entonces aquí tengo u, x por i. Si derivo el i, me queda el x. Mi v, que es x cuadrado menos y cuadrado. Si derivo este primero nos da 0. Derivo esto, bajo el 2, me queda menos 2i. Bien. Utilizamos ahora la receta, ¿cierto? Aplicamos este y ese. Entonces nos queda u' por v, x, paréntesis, x cuadrado menos y al cuadrado, menos, ¿ya? Menos, ojo aquí con el error, x, y. Ojo con el error que está escrito. Partido en x cuadrado menos y al cuadrado. Ya. ¿Dónde está el error? ¿Dónde está el error? Recuerden que muchos de estos En el errores... menos menos, ¿no? Exactamente. Muchos de estos errores yo los hago intencionalmente porque son los errores clásicos. En el menos ¿ya? ¿Por qué? Miren,
recuerden que la fórmula, y esto pasa siempre, recuerden que la fórmula es por un menos, ¿ya? Partido en v al cuadrado. Entonces, acá yo tengo el menos de la fórmula, entonces muchos dicen, está bien, pero acá yo tengo un menos de la derivada. Entonces, aquí deberíamos haber escrito menos menos, ¿ya? Menos de la fórmula, menos de la derivada. O, si alguien lo hizo inmediatamente, podría haber escrito menos con menos más, ¿ya? Inmediatamente. Yo voy a dejar el menos menos, siempre que hay un menos de la fórmula con un menos que tienen que reemplazar, es común que lo consideren como el mismo, ¿ya? Ojo ahí. Menos de la fórmula, menos de lo que reemplazamos. Bien. Sigo ahora. Aplico la propiedad distributiva. ¿Ya? Es decir, multiplicando el x, me queda x elevado a 3 menos x y elevado a 2. Ahora sí, menos con menos, me queda más 2 x y elevado a 2. ¿Ya? O 2 y elevado a 2x. Da igual. Todo esto dividido en x elevado a 2 menos y elevado a 2 elevado a 2. ¿Hay algo que se pueda reducir? Sí, el 2x con el menos x. Muy bien, muy bien. Después se puede factorizar, ¿verdad? Sí, Correcto. y ese, bien, lo podríamos reducir, ¿cierto? Sin ningún problema. Ojo, que para poder reducir, tiene que ser exactamente la misma letra con el mismo exponente, el mismo factor literal. X elevado a 3 menos o más x y elevado a 2. ¿Ya? Listo. ¿Está derivado? Sí. Otra forma de escribirlo es escribirlo factorizado, x cuadrado más y al cuadrado. Entonces esto me queda x cuadrado menos y al cuadrado. Al cuadrado. ¿Ya? ¿Estamos ok? Ahí está factorizado también. ¿Algo más que podríamos hacer? ¿Algo más que a lo mejor podríamos hacer? ¿O no? ¿Estamos al día con eso? ¿Se podría simplificar ese con ese? Así Es como, que sí, así como sí. dice que ¿Cuál era la condición que tenía que haber para que se pudiera simplificar? Una que fueran iguales, pero no me acuerdo de lo de los signos. tienen que ser exactamente igual, incluyendo los signos. Entonces no se puede. Entonces, no, así de simple vista no se podría simplificar. Podría a lo mejor intentar hacer algún arreglo matemático, pero no viene el caso. ¿Ya? Si lo dejan así, está bien igual. Ya, está Es que derivado. sí, así estaría, o sea, si fuera así el resultado, Jorge, uno no se completaría más, pues a lo mejor haríamos algún error. Claro, es que de hecho, hasta acá donde puse el primer tic, ahí estamos, hasta ahí estamos. ¿Ya? Finalmente uno factoriza para ver si se puede simplificar o no. Y de hecho, a ver, esto me quedaría, les digo al tiro si es que se puede factorizar. Tendría que hacer un arreglo acá, escribirlo así, menos y al cuadrado, x cuadrado. No, no se podría. Ya, no se puede. Si lo escribo por separado, no tampoco, no.
¿ya? Así que no hay forma. Si lo saco el -1, me va a quedar el x negativo, no. Hasta ahí no. ¿Ya? Así que la factorización es por si se podía simplificar. Y con la primera parte estamos bien. Ahora, me llevo el ejercicio, me lo llevo a otra página, por si acaso. Voy a dejar ahí un minutito por si alguien lo estaba anotando o lo quiere comparar. Consulta, Jorge. Dígame. En la fórmula del cociente, yo tenía entendido que era U' por B menos U, A ver. U' por B, U' ¿ya? por B menos U por B'. Eso ¿Ya? dividido por B al cuadrado. No importa que haya una diferencia ahí o no. O estoy No errado en la importa. fórmula. No, sí está bien, está bien. Lo tiene como anotado U' U' por por V B menos U menos por U, U por así. B'. Así, ¿cierto? Así lo tengo anotado, sí. Sí, no, está bien. Sí, es lo mismo. Lo Ah, que pasa es que yo lo tengo en distinto orden. ya. Sí, es que me llamó la atención. No hay problema, Sí, el resultado no queda erróneo. no, porque es Ya, una ok. multiplicación, no Ok. afecta en nada. Ahí, ¿ya? Ahí sí. Porque aunque lo ponga en otro orden me va a dar lo mismo. Ya. Y de hecho, podría comprobarlo. Voy a comprobarlo si lo quiere la nota así y vea que debería llegar exactamente lo mismo. ¿Ya? Porque acá, por ejemplo, le quedaría el -2 acá trocito. Y menos con menos igual le va a aparecer el más. Ya. Ahora tenemos que calcular la derivada parcial con respecto al x. Derivada parcial con respecto al x. Ya. Vamos a notar la función. F de x, y. Ya. X, y. Aquí de nuevo vamos a utilizar la derivada del cociente, ¿cierto? U, V. Entonces, x, y. X cuadrado menos y al cuadrado. ¿Ya? Derivamos, ojo, vamos a derivar el x, por lo tanto, si derivo el x, me da el u', me da y. Vamos a derivar el x para calcular falta la prima, ¿ya? Para derivar el v, derivo el x, 2x, y el otro me da 0. ¿Ya? Vamos a armar ahora la fórmula. ¿Ya? U' por v. U' por v. Menos, ¿ya? Las que me cierro ahora en cuadradito, v', ¿cierto? 2x por u. Partido en x cuadrado menos y al cuadrado. Todo esto al cuadrado. Ya, ahora vamos a ordenar. Propiedad distributiva acá, ¿cierto? Y multiplicando estos dos términos, nos queda la derivada de f con respecto al x. Entonces es x cuadrado y menos y al cubo. Lo ordené, orden alfabético. Menos 2 x por x, x cuadrado y todo esto dividido en x cuadrado menos y al cuadrado al cuadrado. Hay algunos que vamos a reducir. Ese con este y nos quedan menos 1, es decir, menos x cuadrado y menos y cubo.
partido en x cuadrado menos y al cuadrado. Ya, ahí estamos. Quedó muy parecido al otro. ¿Ya? Y ahí tenemos la otra derivada que nos pedía. Una con respecto al x y una con respecto al y. Si ustedes a lo mejor, ¿sí? Ya, si ustedes a lo mejor quisieran ejercitar la derivada, vamos a factorizar acá. Me queda menos x cuadrado menos y al cuadrado. X cuadrado menos al cuadrado. Ya, si ustedes a lo mejor quisieran ejercitar simplemente, tuvieran el tiempo para ejercitar, calculen la segunda derivada de esta con respecto al y calculen la segunda derivada de esta con respecto al x. Recuerden que les tiene que dar lo mismo. ¿Ya? Netamente no se lo piden en el ejercicio, pero sí quisiera ejercitar un poquito. Ojo acá, tampoco se podría factorizar, a pesar de que acá hay un menos al medio. Acá me aparece el x negativo, acá no. ¿Ya? Y si factorizo con menos y, alguien también podría factorizar con el y negativo, les va a quedar positivo, ya tampoco me quedarían igual. Ya, ahí tenemos la otra derivada parcial del ejercicio. Consultas, preguntas. Ya. Vuelvo. El 2 me dijeron que el 3 me dijeron que lo hicieron. ¿Terminamos con el 2? Sí, creo que el 3 lo hicimos hoy día. Sí. Ya. Démosle al 2 entonces. Lo mismo. Como yo lo voy a llevar. Sí, bueno. El 2 y este. Mira, lo voy a llevar. Máximos y mínimos. Okay. Sí. Ahora, el tema de los máximos y mínimos no son complicados. Yo creo que lo que más les puede complicar un poco en el de los máximos y los mínimos es dependiendo cómo sean las funciones, cómo le quede el sistema. Ojalá que les salgan sistemas lineales, ya que no tengan tanta sistemas de 2x2, por ejemplo. Porque si no, igual ahí ustedes, por ejemplo, en matemática 1 ejercitaron lo que es el método de reducción, sustitución, ¿cierto? Pero cuando el sistema no queda lineal, ahí se puede complicar. ¿Ya? Ojalá que así sea. Acá tenemos la función f, ¿cierto? La vamos a anotar aquí, abajito, f de x, y, logaritmo de x elevado a 3 más xy más y elevado a 3 elevado a 4. Qué maravilla. ¿Qué es lo que a lo mejor podría complicar de esto? ¿Qué creen ustedes que a lo mejor podría complicar de este logaritmo? De lo que está arriba. No sé, ¿Qué hago con es este 4? que hay que sacarlo. 4 por 1. 4 por 1. Sí. Por el LN. Ah, sí. Eso podría complicarme a lo mejor. Y ¿Ya? después. Acordarse que propiedades de los logaritmos, si tengo un numerito arriba en el exponente, yo lo puedo escribir como 4 por logaritmo de x elevado a 3 más xy más y elevado a 3. ¿Ya? Entonces, como este 4 es una constante independiente de la variable con la cual estamos trabajando, yo me preocupo simplemente de derivar esto y después agregar el 4. ¿Ya? Entonces, para calcular ahora la derivada con respecto al y, vamos a derivar el logaritmo, recuerde, 1 partido en
el argumento por la derivada del argumento. Entonces, anoto acá. 1, voy a dejar el espacio para el cuadro. 1 partido en el argumento, x cuadrado más xy más y al cubo. ¿Qué usa cuadrado? X cubo más xy más y elevado a 3, ahí estamos, por la derivada del argumento con respecto al y. Ya. Si yo derivo esto con respecto al y, esto me da 0, la derivada del y es 1 por x, y la derivada del y, acá me da 3y al cuadrado. Entonces, por, abro paréntesis, x más 3y elevado a 2. ¿Ya? Y ahora voy a agregar el 4 de adelante. Por 4. Ahí estamos. ¿Ya? Vamos a ordenar simplemente 4 por 1 y el paréntesis lo vamos a escribir acá arribita de la fracción. Nos quedaría 4x más 3y al cuadrado partido en xy más y elevado a 3. Listo. ¿Podría a lo mejor alguien multiplicar ese 4, ¿ya? Y dejarlo de una manera equivalente? Pero en realidad no tiene ningún beneficio multiplicar ese 4. ¿Estamos? Vamos a ver al tiro la derivada con respecto al x. Ya, la derivada con respecto al x. Lo mismo, me preocupo del logaritmo primero. 1 partido en el argumento más y elevado a 3. ¿Ya? Ahí está 1 partido en el argumento por la derivada del argumento. Ahora con respecto al x. Derivo esto con respecto al x y me queda 3x cuadrado. Derivo esto con respecto al x. La derivada del x me da 1 por y. Y. Derivo esto con respecto al x me da 0. Y ahora agrego la constante que estaba como el 4. Lo voy a juntar. Más y partido en x elevado a 3 más xy más y elevado a 3. ¿Ya? Y ahí tenemos la otra derivada. Qué bien. Ya, ahí estamos. Estaba facilito este. Tenía ese 4 arriba solamente para molestar. Se ve difícil, pero al último ya lo encontré más fácil cuando... Sí, en la práctica, si esto es pura práctica. Pura práctica. Ya, me gustaría de todas formas abordar el ejercicio, lo voy a dejar ahí, el ejercicio 5, pero solamente la primera parte, ¿ya? Porque igual ese ejercicio es largo y tiene, son las 1:30, ¿ya? Solamente la primera parte, lo que es derivar, armar el sistema y encontrar la solución, nada más del sistema. Lo podríamos terminar el día lunes ya con la matriz y ver si en realidad, más que nada, lo que sigue después es armar la matriz para saber si este es máximo o mínimo. ¿Ya? Máximo o mínimo o punto de silla. ¿Ya? Entonces, ya ver. Dice el ejercicio. Determinar máximos, mínimos, puntos críticos de la función, ¿ya? Y acá está la función. F de x, y y al cuadrado menos 3y. Recomendación. Si alguien tiene alguna aplicación, se puede hacerla en un tablet, celular,
computador, calculadora. Yo tenía, porque la prestó un colega, no me la ha devuelto hace más de 2 años. Calculadora de estas que grafiquen, ingrésela. ¿Para qué? Para que pueda ver la curva y saber hacia dónde va, ¿ya? Para que vea inmediatamente qué estructura tiene. A ver si la muestro el lunes. Es decir, si es que voy a encontrar un máximo, si es que podría encontrar un mínimo, y cuántos puntos a lo mejor críticos podría encontrar, ¿ya? Por lo que a mí ustedes me dijeron, estaban hablando del gradiente, ¿ya? Esto se llama jacobiano o gradiente de la función, ¿ya? Que en el fondo, esto es una formalización de lo siguiente. La derivada de esta función con respecto al x, ¿ya? La derivada de la función con respecto al y tiene que ser igual a 0, a 0, 0. ¿Ya? En el fondo lo que nosotros hacemos es derivar con respecto al x igualar a 0, derivar con respecto al y igualar a 0. ¿Ya? Y ahí es cuando se genera el sistema de ecuaciones. Calculemos las derivadas, como les digo siempre. Veamos qué es lo que necesitamos. Las derivadas. Vamos a calcularlas. De f de x. Aquí vamos, comitan todos. ¿Ya? De f de y. Ya, vamos a derivar. La función, yo creo que a esta altura derivar esto ya es más sencillo. Primero, derivemos con respecto al y. ¿Ya? O sea, con respecto al x. Derivo con respecto al x, 2x y más, derivo con respecto al x, 2y, esto derivado con respecto al y al cuadrado derivado con respecto al x, menos 0, menos 0. Entonces, listo. Ahí tengo la derivada con respecto al x. Ahora, la derivada con respecto al y. Derivo con respecto al y. Ya la derivada del y me da 1 por x cuadrado más la derivada con respecto al y, 2x, la derivada con respecto al y, 2y, y la derivada con respecto al y me va a dar 3. ¿Ya? 3. ¿Qué es lo que dice esta parte? ¿Qué es lo que dice esto? Que esta derivada, es decir, la derivada con respecto al x tiene que ser 0 y la derivada con respecto al y tiene que ser 0. ¿Ya? Repito, simplemente, primer paso, cuando le hablen de máximo y mínimo, calcule la derivada con respecto al x, calcule la derivada con respecto al y. Eso es lo primero. ¿Ya? ¿Dudas, consultas hasta ahora? ¿Estamos bien? Ya. Entonces, Sí, bien, Jorge. Sí, ya. Ahora, con estas dos derivadas, ¿ya? Como dice que la primera, la con respecto al x tiene que ser 0 y la derivada con respecto al y tiene que ser 0, con estas dos vamos a armar un sistema. Ya me lo voy a llevar porque ahora me voy a concentrar solamente, voy a concentrar todo mi ki y mi energía para resolver el sistema. ¿Ya? Entonces aquí me lo voy a llevar. Pues aquí está el sistema. Ya. Es decir, que la primera derivada tiene que ser, la derivada con respecto al x tiene que ser 0, la otra derivada con respecto a y también tiene que ser 0. Entonces aquí está el sistema. Ya, y esto es lo que yo les dije que a lo mejor les podría complicar más, porque en el fondo las derivadas no son, ya a esta altura, si es que está estudiado, si es que ha ejercitado las derivadas, esto ya no deberían ser la gran cosa. Pero esto a lo mejor le podría complicar. ¿Qué pasa con este sistema? Que nosotros a lo mejor manejábamos el método de reducción, el método de sustitución. Aquí vamos a tener que usar el de sustitución. ¿Ya? Y
y ya no es un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas, ¿ya? Donde podamos llegar y reducir, o esos que teníamos con tres incógnitas y que igual teníamos que reducir. ¿Cómo sé esto? Porque incluso acá tengo un x por y, acá tengo un x al cuadrado, entonces ya no es lineal. Entonces aquí ya empieza a depender un poquito de la astucia de ustedes y lo que saben de ecuaciones, más que de derivadas. ¿Ya? Recomendación, utilizar sustitución. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que la primera, que trabaje con las ecuaciones por separado. Trabaje con una primero y después trabaje con la otra. ¿Se La puede, 1. profe, factorizar la primera? Sí, de hecho, eso es lo que vamos a hacer. Bien, muy bien. Vamos a trabajar con la primera y luego vamos a trabajar con la segunda, ¿ya? Para ver qué opciones tenemos. Cuando yo me refiero a que vamos a trabajar con la primera, por ejemplo, x, y, significa que voy a tratar de despejar una de las dos variables para ese resultado, ponerlo o reemplazarlo en la segunda y transformar este sistema en una ecuación que a lo mejor tenga una variable. Sería lo ideal, sería hermoso si lo pudiera hacer. ¿Ya? En este caso, claro, una opción es que para resolver esta ecuación, fíjense bien en lo que pasa, por eso les digo, aquí depende mucho de lo que maneja cada uno. Una opción sería, si alguien podría tratar de despejar esto y decir, ya, ahora pasar, no sé, si despeja el x, se va a quedar menos 2i partido en 2i, y se le van a eliminar las i. Entonces uno queda así como, ya, no es un buen camino. Si usted puede factorizar, factorice. El camino para hacer este ejercicio es factorizar. ¿Ya? ¿Por cuánto vamos a factorizar? Por 2i. Y nos queda la factorización de esta forma, ¿cierto? ¿Por qué el camino es factorizar? ¿Ya? Porque a lo mejor se lo han dicho ya en las otras clases. Cuando yo tengo una ecuación igualada a 0 y yo puedo factorizar, eso es una muy buena noticia. ¿Ya? Es una muy buena noticia porque eso a mí me permite desglosar esta ecuación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si tengo esto que está azulito multiplicado por esto que está aquí en verde, no sé si te factoriza con el i, le va a dar el mismo resultado, solamente. ¿Qué significa? Que lo que está en verde por lo que está en azul me tiene que dar 0. Y para que una multiplicación me dé 0, tengo dos opciones. O, ¿ya? Aquí van a salir las dos opciones. Van a ser 2i vale 0. ¿Ya? Si yo despejo el i, quiere decir que el i va a ser 0. Y la otra opción es que x más 1 sea 0. Por eso aquí el camino es factorizar. Lo que implica que el x tiene que ser menos 1. ¿Ya? Si paso el 1 restando, me queda x es igual a menos 1. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahora? O sea, aquí tenés preguntas. Estamos Sí, trabajando entonces solamente con la ecuación. los dos puntos serían 0, 0 y menos 1,0, No. ¿no? Se Muy toma buena solamente uno. observación. Muy buena observación. Muy buena observación porque ese es el primer error que tratan de hacer. ¿Ya? Hasta ahora yo no he dicho cuáles son los puntos. Solamente sabemos que un posible resultado está cuando el x vale 0, o sea, cuando el y vale 0, y el otro posible resultado está cuando el x vale menos 1. No he dicho nada más. Y estamos trabajando solamente con la ecuación 1. ¿Ya? Sí. Bien. Solamente estamos trabajando con la ecuación 1. Y para que yo pueda resolver el sistema, tengo que trabajar con las dos. Sí, pues hay Entonces, que reemplazar ahí después. ya, bien, exactamente. Hay que reemplazar.
si no reemplazo todavía no puedo saber cuáles son los puntos. Yo pensé que, Jorge, que esos ¿Ya? eran los puntos de. Sí, Pensé que esos eran los puntos. es que la profe hacía algo Esta- parecido, tipo así, eso sí. Me sí, podría, confundí. ya, es que por ejemplo, si ustedes, es que ¿qué es lo que pasa? Que el punto o los puntos tienen que salir del sistema, ¿ya? Ahora yo encontré valores en una ecuación, ¿ya? Miren, me voy a ir a un ejercicio más simple, primero, para explicar para qué es lo que no deberían hacer. Por ejemplo, esto es 4. Así, supongamos que este vale 3, este vale 1. Y esto debería ser 3x me da 9 más y me daría 10. Ya, supongamos cuando teníamos ese sistema de ecuaciones de 2 por 2. ¿Ya? El método de sustitución lo que dice es, de sustitución, porque es lo mismo que estamos aplicando acá, dice, si yo tengo la ecuación 1, x más y es igual a 4, ¿ya? Yo puedo despejar el y reemplazar, y siempre tengo que reemplazar en la segunda ecuación, ¿ya? Es decir, tomar esto y reemplazarlo, 4 menos x es igual a 10, ¿ya? Reemplazarlo en la segunda. ¿Para qué? Para aquí después yo encontrar el valor del x, ¿ya? El método de sustitución consiste en eso, despejo en una para reemplazar en la otra, ¿ya? Despejo en una ecuación para reemplazar en la otra. ¿Qué fue lo que hice yo acá? Despejar en una, pero todavía no reemplazo en la otra. ¿Se entiende? Despejé en una, pero todavía no reemplazo en la otra. Según la analogía de este otro ejercicio que era más simple, me falta este paso, el de reemplazar. ¿Ya? Todavía no reemplazo. Jorge, ¿Y qué es lo que tengo? Dígame. ¿Sí? y ahí esos no, o sea, el -1 con el 0 ¿Ya? va directamente al reemplazo de la segunda. De la ecuación 2, justamente. Ah, ya. ¿Ya? Y ojo, que acá yo dije, lo voy a marcar con rojo, dije, lo marqué con tilde. ¿Qué quiere decir? Que tengo esta opción o la otra. ¿Ya? Entonces, fíjense lo que hice acá con la analogía. Claro, despejé en la primera y tenía solamente una opción y reemplacé en la 2. Entonces acá, al momento de reemplazar en la 2, nos tenemos que poner en las dos situaciones para encontrar todos los puntos. ¿Ya? En las dos situaciones. Es decir, ¿qué pasa si el x vale menos 1? ¿Y qué pasa si el y vale 0? Porque es un o. ¿Ya? Yo sé que esto es un poquito complicado al principio. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer el análisis. ¿Ya? Lo vamos a hacer aquí al ladito. Partamos con el x, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué pasa? Si el x es igual a menos 1, entonces ahora vamos a reemplazar en la segunda. Si el x es igual a menos 1, ¿qué dice la segunda ecuación? X cuadrado más 2x menos 2y menos 3 es igual a 0. ¿Ya? Reemplazamos y nos va a dar menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1 menos 2y menos 3 es igual a 0. Y fíjense que ahora la única incógnita que tengo en la ecuación 2 es la y. Entonces resuelvo. Esto me da 1, esto me da menos 2, esto me da menos 2y menos 3 es igual a 0. Junto los numeritos, ¿ya? 1 menos 2 menos 1 menos 3. Voy a trabajar con todos estos números. Me da menos 4. Es igual a 0. Paso el 4 sumando, ¿ya? Positivo. Y el 2 lo paso dividiendo. Me queda 4 dividido en menos 2. Me queda menos 2. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la primera solución que yo encontré? Que si
el X vale menos 1, el Y, para que el sistema se cumpla, tiene que ser menos 2. Por lo tanto, el primer punto encontrado es primer punto menos 1, menos 2. ¿Ya? Eso es. Ahora sí ya encontramos un punto. Este sería el primero. ¿Ya? Este sería el primero. Listo. ¿Se entendió? ¿Qué hay que hacer ahora? Lo mismo, pero con el otro caso. ¿Ya? Con el otro caso. Le voy a cambiar el color por si acaso, porque no se van a confundir. ¿Ya? Aquí yo qué hice, reemplacé con verde. Aquí, ahí. ¿Ya? Entonces, si el X vale menos 1, ¿ya? Encuentro ese valor del Y. Y ahí encontramos el primer punto. ¿Ya? ¿Qué deberíamos hacer ahora? Lo mismo. Si el Y vale 0, ¿ya? Lo reemplazo en la segunda, porque estamos trabajando con este caso. Ahora, como es un O, vamos a trabajar en el otro caso. ¿Ya? Pero hay dudas, consultas ahora. Si Y vale 0. Veamos ahora qué pasa si el Y vale 0, si es que podré encontrar otro punto. En ese O da punto. 2 puntos. Ya, o 2 puntos. Veamos. ¿Ya? Veamos. Entonces, ya, ahora, si el Y vale 0, ya, trabajamos con la ecuación 2 porque la salió de la ecuación 1. ¿Ya? Menos 2Y menos 3. En esta parte del ejercicio de la derivada pasa a ser segundo plano, ¿no? Nos tenemos que concentrar en encontrar las soluciones. Ya, reemplazamos el X cuadrado más 2X menos, aquí hay un Y, así que lo reemplazo por 0, menos 3, lo que me queda X cuadrado menos o más 2X menos 3 es igual a 0. ¿Qué pasó acá? ¿Cómo se llama esa ecuación que me quedó? Una cuadrática. Se puede Una factorizar. cuadrática. Ya, una cuadrática. Aquí la cuadrática usted la resuelve como quiere. Puede ser con la vieja confiable fórmula menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4ac partido en 2a, ¿ya? O la puede resolver factorizando. Eso queda a decisión de cada uno. ¿Ya? Yo en este caso la voy a resolver factorizando. Alguien la podría resolver a lo mejor con la formulita para que lo compruebe. ¿No? Números que multiplicamos mediante 3, tengo el 3 positivo menos 1. Esa es la factorización. ¿Ya? Por lo tanto, mi x1 vale menos 3 y mi x2 es 1. ¿Ya? Repito, no me voy a detener en cómo resolver una función cuadrática. Entonces, si el y vale 0, tengo el punto, ya, si el y vale 0, ¿cuáles serían mis puntos? Menos 3,0 y 1,0. ¿Ya? Entonces, ya tengo ahora mis 3 puntos salidos del sistema. Entonces, como les dije, esta parte podría a lo mejor complicar más que el concepto de derivada, porque ustedes ya saben derivar, ¿ya? Ustedes ya saben derivar. Entonces, esto. Ahora, estos 3 puntos que yo encontré son justamente los valores críticos, ¿ya? O puntos críticos, que es donde después nosotros tenemos que analizar, ¿cierto? Con la matriz hessiana, si es que estos son máximos, mínimos o qué son. ¿O a qué podríamos llegar? ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahora? ¿Preguntas? Lo vamos a dejar hasta acá nomás. ¿Ya?
El resto lo vamos a terminar el lunes, ¿ya? Porque, como les digo, esto es lo primero. Esto es lo primero. Lo bueno Ya, que la profe dijo que no iba a graficarlo, así que No, no hay que graficarlo. No le sale podemos. más fácil. Difícil que le pidan graficarlo, porque graficar en 3D, Sí, no, igual es complicado. Pero si ustedes tienen algún graficador a mano al momento de la evaluación, utilícenlo, ¿ya? Para que ustedes vayan viendo. Yo voy a buscar, no tengo ninguno que me grafique en 3D. Parece que el que tengo igual lo hace. Pero para que ustedes se guíen y vean qué es lo que puede ser, ¿ya? ¿Qué es lo que puede ser? Si es que podría ser máximo, y así también ustedes le encuentren sentido a la respuesta, ¿ya? Porque cuando ustedes vean el gráfico y lo comparen con el resultado que tiene, por ejemplo, a lo mejor si un gráfico así, y usted mi medio máximo y veo en el gráfico mínimo, no, algo hice mal, ¿ya? El gráfico puede ser mínimo, medio máximo. Entonces, eh, siempre hay que comparar con el gráfico. Explico de nuevo esta parte, ¿ya? Así que nos vayamos. Repito, siempre cuando le digan máximo o mínimo, puntos críticos, ¿ya? Puntos críticos de la función, derivamos con respecto al x, con respecto al y, ¿ya? Esto es el vector gradiente, es un vector, ¿ya? Gradiente, ¿ya? Y nosotros lo armamos con la derivada con respecto al x, la derivada con respecto al y, igualando este vector a 0, ¿ya? Lo igualamos a 0, derivamos con respecto al x, derivamos con respecto al y, y cada una de esas derivadas me tiene que dar 0. Ahora bien, cuando yo igualo ambas derivadas con respecto a 0, se me forma un sistema de ecuaciones. Y acá se tiene que encargar de resolver el sistema, de hacer un análisis para resolver el sistema. Puede que en algunos casos parta con la 2 y después reemplace en la 1. No siempre va a partir en la 1 para reemplazar en la 2. ¿Ya? Ojalá que este sea un sistema lineal, cuando incógnito donde usted tenga que reducir simplemente. Ojalá. Entonces acá, lo que yo le recomiendo, si no es un sistema lineal, ¿cómo sé yo que no es un sistema lineal? De partida porque tiene x por y. ¿Ya? Tiene x por y, así que no. Y además tiene un x cuadrado. ¿Ya? ¿Cómo lo hice? Factorizamos por, ya, como la ecuación está igualada a 0, siempre que esté igualada a 0, factorizar es la mejor opción. ¿Ya? Es la opción. ¿Por qué? Porque eso a mí me permite hacer el análisis que si factorizamos por 2i en la ecuación 1, ¿ya? Significa que 2i tiene que ser igual a 0, o que el i va a ser igual a 0, o, ahí hago harto hincapié en el o, que x es igual a menos 1, ¿ya? Que x más 1 es igual a 0, por lo tanto x tiene que ser menos 1. Entonces aquí tengo estas dos opciones. Entonces, de la primera ecuación, desprendo dos opciones. Al momento de reemplazar en la segunda, tengo que sí o sí considerar estas dos opciones. Si considero la primera opción, x es igual a menos 1, resulta que el y, para que el sistema se cumpla, tiene que ser menos 2. Entonces aquí sale el primer punto crítico. X menos 1, y es igual a menos 2. X menos 1, y es igual a menos 2. Primer punto. Considero ahora la otra opción. Bueno, también había una solución que era cuando el y es igual a 0. Pero si el y es igual a 0, a su vez se me desprenden dos opciones. Que el x sea menos 3 y que el y sea 1. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que considerar esos dos puntos. Es decir, menos 3,0 y 1,0. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos todos nuestros puntos críticos. ¿Ya? Entonces el lunes vamos a armar la matriz y vamos a analizar si estos puntos críticos son o no máximos
¿ya? O qué pasa con ellos. Ya los vamos a comparar con un gráfico mejor. ¿Estamos? ¿Consultas? ¿Preguntas? ¿Alguna observación? Súper claro, Jorge. ¿Sí? Sí. ¿Ya? Tengo que subirle este documento al Océano Virtual, junto con el que hicimos el del lunes. No lo he subido, ni los videos, ni... Así que lo voy a hacer ahora durante el fin de semana por si alguien está estudiando, para que esté atento, ¿ya? Nos Bueno, vemos el eso. lunes entonces, ¿ya? Nos Ya vemos el que lunes estés bien. entonces. Estén bien, cuídense. Gracias, profesor. Chao. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao, estén bien. Chao, profe. Chao.